Ok, chicos, empezamos la clase del día de hoy. Esta, si no me equivoco, es la sexta clase. Vamos a continuar en la parte que nos quedamos la clase anterior. Y la idea, afortunadamente, quiero pensar que afortunadamente por la cantidad de preguntas que hubo en la clase anterior sobre el último tópico que vimos, no solo vamos a terminar en esta unidad de hablar de este tema, sino que en la siguiente unidad vamos a profundizar mucho más en este tema del polimorfismo y cómo tú puedes utilizar elementos de una clase sobre otra heredada. Vamos a hablar de esos temas en más detalle, que fue lo que se preguntó harto en la última clase. Así que vamos a continuar con lo que quedamos en la última clase y seguiremos con la siguiente unidad. Permítanme dejar el chat por acá a la vista y continuamos. Habíamos hablado en la clase anterior que cuando tú trabajas con herencia, tú puedes trabajar con polimorfismo, con esta idea de que una clase heredada pertenece a la clase base de la misma manera que un empleado, un objeto de la clase empleado, pertenece también a la clase persona. Y por lo tanto se puede aplicar el principio de sustitución. Es decir, que si yo necesito para una cierta tarea a una persona, yo puedo, por supuesto, llevar a un empleado a realizar esa tarea y el empleado va a ser capaz de hacerla porque un empleado es a la vez persona también. ¿Ok? Y este principio de sustitución se aplica en código Java de la siguiente manera, que es lo que vimos en la última parte de la clase anterior. Nosotros, por ejemplo, para este ejemplo en particular, tenemos dos clases creadas. Tenemos la clase empleado y tenemos la clase manager que extiende empleado, es decir, la clase manager es la clase derivada de la clase empleado y por lo tanto la clase empleado es la clase base, la clase padre, ¿ok? Por supuesto, podemos crear una instancia de la clase empleado de la siguiente manera que ya hemos visto, ¿cierto? Creamos una referencia E de tipo empleado y luego esa referencia la asignamos a la creación de un objeto de tipo empleado. Por lo tanto, en este punto, la referencia E apunta a un objeto de tipo empleado. ¿Ok? Eso es lo que ya habíamos visto. Sin embargo, cuando nosotros creamos una referencia de una cierta clase, nosotros decimos que esa referencia espera un objeto, ser asignada a un objeto que pertenezca a esa clase. Si creamos una referencia empleado, podemos asignar a esa referencia cualquier objeto que pertenezca a la clase empleado. Y por principio de sustitución, nosotros dijimos que un manager también es un empleado, porque manager deriva de empleado, extiende a la clase empleado. Por lo tanto, si yo creo una referencia E y quiero asignarla a un objeto de tipo empleado, manager cumple con este requisito perfectamente, porque un manager también es empleado. ¿Ok? Por lo tanto, no hay ningún problema en yo asignar esta referencia E a un objeto de tipo manager. Sin problemas. Pero viene con una letra chica. ¿Cuál es la letra chica? Que como la referencia esperaba un objeto de la clase empleado, a pesar de que manager también es un empleado, por lo tanto lo puedo asignar, la forma a lo que yo puedo acceder a través de la referencia es solo aquellos métodos y atributos del objeto que pertenezcan a la clase empleado. Es decir, si por ejemplo nosotros habíamos visto en la clase anterior que manager tenía, por ejemplo, bonos como un atributo adicional, ¿cierto? Si nosotros tratamos de acceder a los bonos a partir de esta referencia, que es una referencia empleado, no vamos a poder, porque la referencia E es una referencia empleado y solo puede acceder a los métodos y atributos definidos en la clase empleado. ¿Ok? El polimorfismo es como la herencia, el polimorfismo es una de las consecuencias de la herencia. ¿Ok? Esta idea de que tú puedes utilizar una referencia de una cierta clase y asignarla
a objetos de distintas clases siempre y cuando se genere este árbol de herencia, ¿cierto? Es decir, yo puedo asignar una referencia de tipo empleado a un objeto empleado, por supuesto, pero al mismo tiempo lo puedo asignar a un objeto de tipo manager porque manager deriva de la clase empleado. ¿Ok? Profe, Ahora, cuéntame. hacer esto no significaría que estamos ocupando más memoria más memoria de la necesaria, porque Depende, manager sí, tiene más atributos que empleado. Entonces, depende. sí, Sí, depende, porque si estás seguro que lo que vas a utilizar va a ser siempre un empleado, probablemente sí. ¿Ok? Sin embargo, pueden haber situaciones en donde tú creas un empleado, ¿ok? En alguna otra parte de tu código, porque en ese contexto del código se necesitaba un empleado con todos sus métodos y atributos, y luego lo quieres asociar a una referencia. Vuelvo a repetir porque el ejemplo es distinto, no es de empleado persona, es de empleado manager acá. De nuevo, puede ser que necesites un manager en alguna parte de tu código, con todos los métodos y atributos de manager. Y luego, en otra parte, necesites que ese objeto que tú creaste se asocie a una referencia de tipo empleado, para asegurarte que solo vas a tener acceso a los métodos y atributos de empleado. Si ese es el caso, puede ser que ese objeto, como es de tipo manager, tenga atributos y métodos que en este otro contexto nunca se usen. Pero es necesario porque ya tenías creado el objeto en otro lado y tuviste que utilizarlo en otro contexto, sea necesario retomar ese objeto y utilizarlo en esta otra referencia porque hay un nuevo contexto. ¿Ok? Entonces, claro, si tú estás seguro de que tanto en este contexto de acá como en este contexto, en ambos casos va a utilizar solo empleados, crea empleados. ¿Sí? Pero si en este contexto tuviste que usar un manager y lo necesitas reutilizar en este otro contexto como empleado, va a tener que utilizarlo de esa manera. ¿Puede haber una pérdida de memoria? Sí, puede haber una pérdida de memoria en ese uso, quizás no tan optimizado. ¿Sí? ya. Muchas gracias, profe. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, lo que ocurre acá es lo siguiente. Cuando nosotros creamos acá estas definiciones de las clases y después creamos una referencia empleado, cuando hacemos la asignación de la referencia de tipo empleado a un empleado, por supuesto, esta referencia va a apuntar a todos los métodos y atributos, ¿cierto? Que contienen la clase empleado. En este caso sería el nombre, el salario y el día de contratación. ¿Ok? Sin embargo, al utilizar esta referencia que es de tipo empleado en un objeto de tipo manager, el cual extiende a la clase empleado, ocurre lo siguiente, lo que aparece en este diagrama de acá. Tenemos que algunos de los métodos y atributos que han sido creados en este objeto de tipo manager pertenecen a la clase empleado y otros son específicos de manager. Por lo tanto, el manager se compone tanto de atributos específicos de empleado como los atributos adicionales que agrega la clase manager. Utilizando esta referencia de tipo empleado, solo voy a tener acceso a los métodos y atributos que pertenecen a la clase empleado. No voy a poder acceder a través de esta referencia al bono, por ejemplo. ¿Ok? Porque, como tenemos una referencia empleado, no puedo acceder a un atributo, en este caso, que no sea de la clase empleado. ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera nosotros definimos a qué cosas podemos acceder y a qué cosas no podemos acceder a partir de una referencia? Es lo que se llama el ligado dinámico, que de hecho es la siguiente unidad y la vamos a ver en muchísimo más detalle del que estamos hablando ahora. La idea es que como yo tengo una referencia a una cierta clase, cuando la asigno a un objeto, dinámicamente en tiempo de ejecución determino a qué cosas puedo acceder, qué cosas puedo invocar, qué cosas puedo llamar y cuáles no. ¿Ok? Por lo tanto, esto se llama que se invoca, se llama de forma dinámica.
porque solo cuando en tiempo de ejecución, cuando el programa se está ejecutando, ¿cierto? Yo voy determinando, esta referencia apunta a este objeto, está asignada a este objeto, y veo qué cosas puedo acceder a partir de esta referencia dentro de este objeto, y a cuáles no, en tiempo de ejecución. ¿Ok? Y como dice acá, tenemos que una referencia apunta a una instancia de la clase, de una cierta clase, de un objeto. Y por supuesto, como dice acá, lo voy a pasar a leer, los métodos a invocar con esta referencia son aquellos de la clase de su definición. Es decir, a las cosas que yo puedo acceder a partir de esta referencia serían todos aquellos métodos y atributos que estén definidas en la clase originaria. En este caso sería la clase empleado. Y esto se verifica al compilar, ¿ya? Pero las implementaciones a ejecutar son aquellas de la clase del objeto. Y eso lo vamos a ver en detalle también, como les digo, en la siguiente unidad. Y esto se determina durante la ejecución. ¿Ok? Porque una cosa, nosotros dijimos en la clase anterior, el ejemplo del hispanohablante, ¿cierto? Que si tú llamas a alguien hispanohablante, tú te puedes imaginar a una persona que hable en español neutro. Pero si tú te imaginas a una persona que hable con acento argentino, por supuesto esa persona va a hablar con acento argentino. Si tú llamas a alguien que hable español, puede llegar un hispanohablante neutro y funciona bien. Y por lo tanto la implementación del método hablar va a ser el de un español genérico. Sin embargo, la clase argentino que deriva de la clase hispanohablante, la implementación del método hablar va a tener un acento en este caso, en este ejemplo muy abstracto que estoy dando. Como va a tener un acento, fíjense que el llamado al método va a ser el mismo. Por favor, habla. Método hablar. Pero la forma en que se va a ejecutar ese método es distinta, porque ahora en vez de devolverme un español neutro, me va a devolver un español con acento. Y eso es lo que se determina en tiempo de ejecución y es lo que se llama ligado dinámico. ¿Cómo se llama el ligado dinámico en inglés? Ay, buena pregunta. Dynamic binding creo que es. ¿Puede ser? Buena pregunta. Lo pregunta Angelo, creo que se pronuncia eso, tu nombre. Si no lo pronuncié bien, disculpas. Vamos a... Vamos a buscarlo inmediatamente esto. Esto es de Java. Profe, pero así se le llama Cuéntame. como a que una parte se ejecute, o sea, se haga en la compilación y otra parte en la ejecución. A todo Eh, eso se le llama ligado dinámico. no. La parte que se hace en tiempo de compilación es en tiempo de compilación. Es cuando tú compilas con Java. Hay muchas cosas que ya se saben cómo van a ejecutarse. Como por ejemplo, el hecho de que tú dices, esta referencia va ligada a este objeto. Pero cómo llamas a los distintos objetos, a los distintos métodos y atributos a los cuales tú tienes acceso, es el ligado dinámico. ¿Ya? Ya, profe. Súper. La verdad que olvidé completamente cómo se dice en inglés, cómo lo llaman en inglés. Diría que Dynamic Binding o algo así. ¿Eh? Sí, profe. ¿Es así? Sí, por el chat. Ah, lo pusieron por el chat, súper. Qué bueno, chicos, que apoyen al profe. Súper. Dynamic Binding, súper. Profesor, disculpe. Cuéntame. Sí, pero entonces esto de que uno pueda definir la referencia de la subclase y crear el objeto de la clase base, ¿es como una consecuencia interesante o es como una práctica que se usa y tiene aplicación? No, Como que vamos a necesitar hacer. es una consecuencia que más que nada es bueno tener en cuenta. Porque cuando tú tienes claro cómo algo va a funcionar en tiempo de compilación, eso se traduce a que esa línea va a tomar más tiempo en producirse cuando la compiles.
¿ya? Porque es el compilador el que decide, a ver, estas partes de acá las voy a ejecutar de esta manera. El compilador. Por lo tanto, a lo mejor tu proceso de compilación puede tomar un poco más, pero una vez que está compilado, el programa ya sabe cómo tiene que ejecutar esas partes. ¿Sí? Ya. Mientras que algo que se hace en tiempo de ejecución, perdón, es algo que no se decide cuando estás compilando. Por lo tanto, el compilador, cuando dice, ok, esta referencia va ligada a este objeto, pero no sé exactamente cómo voy a llamar este método, por ejemplo, porque no sé si va a depender de cómo esté ligado, si voy a llamar el método de la clase base o el de la clase hija. Eso se decide en tiempo de ejecución. Por lo tanto, la máquina virtual de Java, al momento de que se esté ejecutando tu programa, tiene que hacer esas decisiones. Y eso, como consecuencia, puede dar como resultado de que algunas cosas se demoren un pelín más de lo que se demoraría si estuvieran definidas a tiempo de compilación. Ya. A eso me refiero con que la verdad es que algo que uno no puede controlar mucho, estoy acá tratando de arreglar la cámara, no puede manejar mucho, pero es un efecto que se produce. Es un efecto relacionado con el hecho de que uno maneje el polimorfismo y el ligado dinámico. O sea, este tema de que se ejecuten algunas cosas en tiempo de compilación y otras en tiempo de ejecución, y algo que es bueno tener en cuenta porque podría afectar ¿cómo se llama? Qué tan rápido corra tu programa en algunas ocasiones. Ya, gracias, profe. Gracias a ti por la pregunta. Con lo que expliqué recién, Filipa, no sé si habrá quedado claro o si pudieras especificar la pregunta de nuevo. Que en el chat preguntan si puedo explicarlo o no. No sé si quedó más claro ahí, Filipa. Profe, la clase pasada estaba viendo, más o menos dicen, ya, lo vamos a revisar de nuevo. Es que la próxima unidad es solamente de ligado dinámico, así que probablemente ahí voy a interiorizar más. La clase pasada estaba viendo los códigos, en una parte utilizan param, busqué algo, pero no entendí mucho para qué sirve. ¿Podría explicarlo en... Ah, ya, pero te refieres a la parte de comentarios, ¿cierto? No, a ver, vamos a mostrarlo. Esto tiene que ver con... no sé si esto, ya. Vamos a mostrarlo. Pregunta, o sea, la respuesta corta es, no sirve para nada. A nivel de código. Les explico. Este de acá es uno de los códigos que estábamos viendo la clase pasada, creo, para el tema de herencia. Y resulta que su compañero dice que aparecen estas cosas muy raras que, con nombre param, ¿cierto? A nivel de código, esto no hace nada, literalmente. Nada. Entonces, ¿para qué está esto? ¿Y por qué le digo que no hace nada? Fíjense que cada una de las cosas que aparecen acá está dentro de el formato de comentarios de Java. Por lo tanto, todas estas cosas pertenecen a los comentarios de un código Java. ¿Qué es lo que pasa? Que Java en algún momento trató de ordenar la forma de documentar los códigos. Y una forma de documentar los códigos es, que la vamos a ver también, me canso de decir que vamos a ver cosas, pero créanme, las vamos a ir viendo a medida que avance el ramo. Una forma de utilizar JavaDocs. JavaDocs lo que hace es generar documentaciones de forma automatizada a partir de ciertos formatos de los comentarios. En este caso, con esta notación, lo que estamos diciendo es, en esta clase, en esta definición de la clase, hay un parámetro, o sea, más que la definición, esta documentación de acá pertenece al constructor. Entonces, lo que está definido acá es para el constructor. Uno de los parámetros del constructor, fíjense, uno de los parámetros es la n que implica el nombre del empleado que estás creando. El otro parámetro le ponemos de nombre S y corresponde al salario del empleado. Y así para cada uno de los parámetros del constructor. Fíjense que cada uno de los parámetros que aparece acá pertenece a los parámetros de entrada finalmente del constructor.
A nivel de código, esto no hace absolutamente nada. Así que, y como vamos a ver ya, docs, no se asusten por ese tipo de cosas todavía, ¿ya? Espero que haya quedado claro, Ignacio. Entonces, voy a mostrar la presentación de ligado dinámico y voy a volver a hacer la explicación utilizando como base la siguiente unidad, ¿ok? ¿Hay alguna consulta? Perfecto. Entonces, ligado dinámico. Vamos a partir, de hecho podríamos ver al tiro el ejemplo este. Este de acá. Quizás quede más claro utilizando código. Miren, acá tenemos un código que tiene varias clases definidas. Tenemos la clase que contiene el main, por lo tanto la clase encargada de ejecutar el programa. Y luego tenemos la definición de algunas clases, ¿ya? Por ahora no se preocupen de esta palabra, ¿ya? Pero tenemos la definición de una clase persona y tenemos la definición de una clase empleado que extiende a persona y la de una clase estudiante que también extiende a persona. ¿Ok? Entonces, fíjense, si nosotros lo vemos a nivel de... Vamos a compartir por acá para poder rayar. Vamos a rayar por acá. Por mientras, si quieren, me pueden ir dejando sus preguntas, algo que no se haya entendido hasta ahora. Mientras rayamos por acá. Profe, yo tengo una consulta. Al momento en que uno, Cuéntame. por ejemplo, crea una clase o sea, en el código, ¿uno puede crear más de una clase en el mismo código o tiene que ser como un código para Sí, clase? no, totalmente, totalmente. Pueden crear más de una clase dentro del mismo código. Es que era Pe- porque habíamos hablado en una de las primeras clases que el nombre tenía que tener el mismo nombre de la clase, como el Sí, nombre del archivo. exactamente. Lo que pasa es que estas clases que están definidas acá, el contexto que tienen es solo este archivo. ¿Ok? Por lo tanto, esta clase que está creada acá, no se puede, estas clases que están creadas acá no se pueden reutilizar fuera del contexto de este archivo. ¿Recuerdas que cuando estábamos viendo clases anteriores, nosotros lo que hacíamos era crear clases en archivos separados, las compilabas como juntas y después utilizabas la clase que ejecutaba el código, que era la que tenía el main, ¿cierto? Y eso automáticamente lo que hacía era tomar todas las clases que yo ya había compilado en distintos archivos y las utilizaba según lo que solicitaba el código. ¿Sí? En este caso, puede ser que tengas una clase asociada a tu archivo, que es la que finalmente va a verse desde afuera. En este caso, fíjate que el archivo se llama persontest.java, por lo tanto, esta clase está Es que asociada. no está compartiendo esa parte. Ah, Está perdón, compartiendo perdón. la Estoy nota. compartiendo todavía. Gracias. En este caso, este archivo se llama persontest.java. Persontest.java. Y fíjate que acá hay una clase creada que se llama personTest. Entonces, esta es la clase que se llama al momento de compilar el archivo .java. Sin embargo, tú puedes tener clases definidas dentro del mismo archivo de manera tal que se llamen dentro de este archivo. Pero si tú, por ejemplo, esta clase la tratas de llamar desde otro archivo Java, no vas a poder. Esa es la única restricción que te da esto. Entonces, como estamos, pues, o sea, si tú quisieras, no es recomendable, pero si tú quisieras, tú podrías hacer todo tu código dentro de un solo archivo Java, definir las distintas clases dentro de un solo archivo y utilizarlas dentro del archivo, pero eso sería una pésima práctica. Y por supuesto, nosotros acá los profesores hacemos pésimas prácticas por temas educativos, que es más fácil estar mostrando las clases en un solo archivo. Pero solo eso. De poder se puede, pero esta clase, si tú creas
otro archivo que se llame empresa.java, donde tú quieras definir las políticas de la empresa y tratar de importar los empleados y utilizarlos, no vas a poder, porque este empleado, la clase empleado, está definida solo dentro de este archivo. ¿Sí? Sí, profe. ¿Y eso tiene que ver algo con el abstract o yo puedo tener ahí mismo No, casi que private, no, public, de lo mismo? no tiene que ver con el abstract. Abstract lo vamos a explicar en esta clase y tiene que ver con otra cosa. Así que vamos para allá. Pero entonces yo podría poner, por ejemplo, public class person, así como una clase. Creo que eso te daría algún tipo de error en ambos casos, creo. Tendría que... A ver, vámonos. Primero, vámonos al directorio. Hagamos la prueba. Acá estamos. CD. Acá. Entonces, primero vamos a compilar tal cual como está. A ver si esto está funcionando bien. Y perfecto, me genera todo acá. Employees. Ya. Person test. Perfecto. Y esto funciona. Entonces, vamos a ver inmediatamente si esto funciona acá. Public abstract class. Efectivamente. ¿Te fijas? Este es el error que habla de lo mismo que estábamos conversando recién. Si tú defines una clase como pública, debería estar creada en su propio archivo .java. Eso es lo que te dice ahí. La clase persona está definida como pública, por lo tanto debería ser declarada en un archivo person.java. Ya, profe. Gracias. Súper. Ya Lo, se por la pregunta. lo vamos a Cuéntame. ver ahora, o no sé, las herencias tienen que estar en el mismo archivo que su clase principal o también No, pueden estar en archivos distintos. pueden estar en archivos distintos, no hay ningún problema en eso. Y ese archivo tendría que tener el nombre de la herencia. Claro, o sea, de la clase que estás creando, independiente que haya herencia o no, siempre es lo mismo. Ah, ya. Si tú quieres crear una clase como pública, el nombre de la clase tiene que tener el mismo nombre del archivo, tal cual como sale acá. Como dice acá, nosotros tratamos de crear esta clase como pública y te dice Java, deberías crear un archivo con el mismo nombre de la clase y crear la clase ahí. ¿Sí? Ya, profe, gracias. Gracias a ti por la pregunta. Entonces, estamos acá. Vamos a ver. Entonces, acá tenemos tres clases, ¿cierto? Tenemos la clase person y tenemos dos clases que heredan de persona, ¿cierto? Tenemos la clase, no me acuerdo cuál es el nombre, una de empleado, employee, y la otra student. ¿Ok? Entonces tenemos la clase persona, que por supuesto tienen sus propios métodos y atributos, y tenemos dos clases que heredan, la clase employee y la clase student. ¿Ok? La idea es la siguiente. Yo perfectamente puedo crear una referencia a persona y asignarla ya sea a un nuevo empleado o crear una referencia a persona y asignarla a un estudiante. ¿Ok? Lo que estamos haciendo es, a partir de esta referencia, estamos accediendo a los métodos y atributos definidos dentro de la clase empleado que pertenezcan a persona. Y lo mismo acá. Con esta referencia estamos accediendo a los métodos y atributos del estudiante que pertenezcan a la clase empleado.
¿Ok? Vamos a continuar acá. Estos dos. Y fíjense lo que está haciéndose acá. En este caso es un ejemplo con manager. Tenemos la creación de un solo objeto de tipo manager. En este caso tenemos una referencia a manager y por supuesto esa se asigna a manager y se crea por supuesto un manager con todos los métodos y atributos que corresponden. El nombre, el salario, la fecha de contratación y además se setea el bono del manager. Perfectamente nosotros podemos crear un arreglo de empleados. Recuerden que cuando tú creas un arreglo de objetos, en verdad cada posición del arreglo va asociada a una referencia. Por lo tanto, en la posición 0 de empleado va a haber una referencia a empleado. En la posición 1 va a haber otra referencia a empleado. Y así para cada una de las posiciones, en este caso como es un arreglo de 3 posiciones, cada una de las posiciones va a tener una referencia a empleado. ¿Ok? Pero como un manager también es un empleado por la herencia que nosotros definimos, nosotros perfectamente podemos asociar esta primera referencia al objeto manager, a la referencia voz en este caso. ¿Ok? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Nosotros al hacer esta asignación estamos asignando esta referencia de tipo empleado al mismo objeto que está apuntando la referencia voz. Pero como esta de acá es una referencia empleado, solo podremos acceder a los métodos y atributos asociados con un empleado. Y en este caso, las otras dos posiciones son asignadas a nuevos objetos de tipo empleados. ¿Ok? Ahora, y de hecho vamos a mostrar el código del ejemplo anterior. Creo que es mejor mostrar el de manager, ¿cierto? Este acá. Antes de irnos al tiro con el de person. Este de acá. Fíjense que manager tiene este método que es getSalary, que tiene el mismo nombre que el método getSalary que aparece acá, ¿cierto? En empleado, tiene el mismo nombre, tiene las mismas entradas y las mismas salidas, pero el funcionamiento varía un poco, porque en este caso al salario se le tienen que agregar los bonos. ¿Ok? La pregunta es, tenemos la siguiente situación, miren. Tenemos la siguiente situación. Vamos acá. Tenemos employee es igual a new manager y con todos los atributos de inicialización. Entonces tenemos una referencia que apunta a un objeto que es de tipo manager. ¿Ok? Si yo hago getSalary ¿cómo debería funcionar el método getSalary? ¿Cómo está definido acá en empleado o como está definido acá en manager? ¿Qué piensan ustedes? Aprovechemos de hacer esto un poco más interactivo. ¿Qué piensan ustedes? A ver si alguien me lo puede justificar. Ahí están levantando la mano. Voy corriendo, voy corriendo. Ah, ¿quién era? Hay una mano levantada. Profe, ¿el getSalary está definido en empleado o no? En las dos clases. Está definida en la clase empleado, acá, fíjate. Perdón, el de arriba. Ahí. getSalary, definido en empleado. Lo único que hace es retornar. Profe, no se está mostrando nada. Que donde estoy moviéndome entre pantallas me da por... ahora sí, ahora sí, ahora sí, ya. Entonces mira, getSalary, este de acá,
es el de la clase empleado, y lo único que hace es retornar el valor que haya en el atributo salary, ¿ya? Y en el otro lo que hace es sumar el salario con los bonos, y eso es lo que retorna. En ese donde está con el bono, ese es manager. Este es manager, exactamente. Ya. Entonces recuerda, tenemos una referencia a empleado que apunta a un objeto de tipo manager. La pregunta es, ¿cómo funciona esto? ¿Como empleado o como manager? Deberían funcionar como empleado, ¿Por qué? porque solamente podemos acceder a las funciones de empleado, digamos, porque Ujú. la referencia es de tipo empleado. O sea, no sé si la referencia, pero me entiendo. La referencia es de tipo empleado y solo podemos acceder a los métodos y atributos de empleado, ¿cierto? Hasta ahí está súper bien. Y acá creo que están todos de acuerdo en que es empleado. Accedes al método que está definido en la clase empleado, o sea, momento, no, voy a rearmar la frase. Accedes a un método que ya está definido en la clase empleado, que es getSalary, porque está utilizando una referencia empleado. Hasta ahí estamos bien. Pero el funcionamiento, si está redefinido en la clase derivada, es el de la clase derivada. Repito, con una referencia empleado, puedes acceder a los métodos y atributos que están definidos solo en la clase empleado. Pero el funcionamiento interno del método depende de la clase derivada. Lo cual tiene sentido, como dice muy bien Ignacio abajo. Porque si yo le pregunto el salario, el sueldo a un manager, por más que lo esté tratando como empleado, su salario depende de los bonos. ¿Te fijas? El cálculo interno depende de los bonos. Por lo tanto, si solamente puedo acceder, por ejemplo, yo en este caso yo no podría acceder al método setBono con la referencia empleado. Eso está claro porque el setBono no está definido en empleado. Pero el método getSalary sí está definido en empleado. Lo que pasa es que lo que retorna es distinto a si eres empleado o eres manager. De la misma manera que en el ejemplo del hispanohablante, tanto el hispanohablante como el argentino, ambos tienen el método hablar. Y si yo llamo a un hispanohablante, me va a hablar en español. Y si yo llamo a otro hispanohablante y llega un argentino, también me sirve. Pero por más que yo lo esté tratando como un hispanohablante genérico, porque yo necesitaba a alguien que hablara en español, el argentino me va a hablar en acento argentino porque así es como habla él. ¿Se entiende? Se reescriben, exactamente. Exactamente, se reescribe el comportamiento interno. Ignacio dice, entonces si no está el método en la clase padre, no se puede recurrir a este, pero si está el método redefinido en la clase hija, se utiliza esta versión. Tal cual, ahí lo que dijo Ignacio, imprímanlo, péguenlo ahí en sus dormitorios para que lo vean en la noche, es exactamente lo que ocurre. Si el método no está definido en la clase padre, no se puede usar en la clase, o sea, con la referencia de la clase padre. No se puede usar. Pero si está definido, podría redefinirlo en la clase hija y cambiar el funcionamiento. ¿Alguien iba a hablar? Sí, pero entonces si el getSalary de manager no está definido en manager, al hacer el punto getSalary se accede al de empleado. Claro, si es tal cual, tal cual. Si esto estuviera así, no existiera el método getSalary definido en manager, exactamente al método getSalary que tú accederías sería al del empleado. Entonces la palabra clave acá es reescribir. Cuando tú redefines en la clase derivada un método que ya está definido en la clase base, lo que estás haciendo es reescribir el funcionamiento.
¿Vamos bien? Sí, sí, profe. Todo bien, profe. Súper. Sigamos entonces. Vamos a poner esto acá. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos este for de acá, vamos a recorrer uno a uno los empleados que fueron definidos en este arreglo, ¿cierto? Pero cuando vayamos llamando al método getSalary de cada uno, para el manager, el funcionamiento del método getSalary va a corresponder al de manager, aunque estás utilizando una referencia empleado, porque lo reescribí. Mientras que para el staff 1 y el staff 2, que ambos son solamente de la clase empleado, el método getSalary que voy a llamar es aquel que ya estaba definido en la clase empleado. Profe, ¿Ok? Cuéntame. y si yo, por ejemplo, cambio algo desde staff 0 en la posición 0, ¿se cambiaría también en voz? Claro. Pero desde staff 0 solo puedes cambiar cosas que estén definidas dentro de empleado. Claro, sí, que sería todo menos el bono. Exactamente. Todo menos el bono. O sea, exactamente, tú con esta referencia, o con esta acá, staff 0, tú podías, por ejemplo, cambiar el día de contratación. Creo que había un método, bueno, supongamos que hay un método que se llama set hire day, para setear el día de contratación de nuevo. Perfectamente puedes cambiar el día de contratación del manager utilizando esta referencia a empleado. Porque empleado tiene definido ese método. Entonces no hay ningún problema. Entonces, eso de ahí, lo que acabamos de ver, el hecho de que el funcionamiento del método que tú llamas puede cambiar porque se redefinió, porque se reescribió, es parte de la invocación por ligado dinámico. Es decir, en tiempo de ejecución, Java determina, llamo este método a partir de la definición de esta clase o de esta otra clase. Y eso la única forma que tiene para determinarlo es a través de, o sea, es en tiempo de ejecución. Y como dice acá, por ello, si una clase derivada redefine el mismo método, este será invocado para todas sus instancias. ¿Ok? Y esta es la misma idea que habíamos hablado recién, que tenemos la referencia, que apunta a una instancia. La referencia solamente puede acceder a las cosas que están definidas dentro de la clase a la cual pertenece la referencia, en este caso empleado, mientras que la implementación de los métodos de clase van a depender del objeto que se creó. En este caso, las implementaciones de esta línea van a ser las de manager, y en esta línea van a ser las de empleado. ¿Ok? Y como dice acá, tenemos algunas cosas que se deciden en tiempo de compilación, como por ejemplo el compilador verifica que los accesos y métodos invocados sean válidos en la clase declarada para el identificador o nombre del objeto, es decir, que a partir de esa referencia nosotros efectivamente podamos acceder a algún método getSalary, porque si por ejemplo no estuviera definido en ningún lado un método getSalary, eso te va a lanzar un error de compilación, porque no hay definido en ninguna clase un método getSalary. Mientras que en tiempo de ejecución, tú determinas el funcionamiento del método que estás invocando. ¿Ok? Como dice acá, gracias al ligado dinámico es posible hacer programas fácilmente extensibles, ¿ya? Porque tú, en tiempo de ejecución, vas a determinar cuál es el método que vas a utilizar. Y tú puedes ir cambiando el funcionamiento de ciertas clases solamente redefiniendo métodos que ya estaban definidas en la clase superior. Si nosotros queremos impedir, nosotros tenemos una clase base, tenemos un método definido como getSalary, y no queremos que el método getSalary sea redefinido en la clase hija, tenemos que poner final. Si recuerdan de las clases anteriores, final es el identificador para constantes. Entonces, lo que estamos haciendo con final, al ponerle final a un método, es que la implementación de ese método es constante. No debería ser cambiada ni modificada. Por lo tanto, si un método es final,
si nosotros pusiéramos, volvamos al ejemplo de acá, de hecho lo vamos a hacer. Ahí. Entonces, este es el 5, ¿cierto? Entonces, Java. Primero, solo para que vean que funciona esto, ¿cierto? Java Manager Test. Entonces vamos a compilar así tal cual como está. Perfecto. Y esto compila. Ahora, si yo agrego el final, si yo compilo esto, fíjense que esto me tira un error. Porque estoy tratando de sobreescribir un método que está definido como final y por lo tanto debería ser constante. Perfecto. Profe, Cuéntame. ¿se escucha bien? ¿Sí? ¿Y cuál sería la utilidad de usar el final? O sea, es que... Eso, si es que- impedir que alguien pueda redefinir el método. o sea, sería como para ordenar nomás de cierta forma, pues no es como que tenga una utilidad más allá. Porque al final, si nosotros sabemos, Exactamente. si nosotros que- sabemos que no lo queremos redefinir, lo podríamos dejar sin el final y no redefinirlo nomás y sería lo mismo. Eso tiene mucho sentido cuando estás trabajando solo. Claro. Cuando estás trabajando en equipo, sí. Entonces, si tú creas la clase empleado y tú sabes que tu compañero va a crear la clase manager y que el funcionamiento de getSalary debería ser siempre el de la clase empleado, tú le pones final para que tu compañero no pueda redefinirlo. Ya, gracias. ¿Sí? Súper, gracias a ti. Profe, Cuéntame. ¿y eso mismo funcionaría si yo le pongo private o static? No, es distinto ahí. Lo que pasa es que cuando tú lo escribes como private, lo único que estás diciendo es que no puedes acceder a ese método desde la clase derivada. Nada más. Eso es todo lo que estás diciendo. Eso no quiere decir... Eso es una buena pregunta. Si nosotros ponemos acá esto así, le vamos a poner private. Y nosotros lo intentamos redefinir acá, por supuesto esto también debería ser private, para que tenga sentido. Vamos a ver inmediatamente qué pasa. Ah, bueno, tira un error acá porque estamos tratando de acceder al salario. Vamos a comentar esto. Solo para ver si compila esto. Ya. Acá lo que está ocurriendo es lo siguiente. Esto compila por el siguiente motivo. Mira. Acá, getSalary solamente tiene sentido dentro de la clase. Por lo tanto, el acceso va a estar definido dentro de la clase solamente. Nunca vas a tener una situación donde tú crees una referencia empleado y trates de acceder desde afuera con una instancia de clase al método getSalary, porque eso sería tratar de accederlo como público. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que este getSalary, esta creación del método getSalary, solo va a tener sentido acá adentro, y acá ya no se va a poder acceder. Por lo tanto, acá es como que tú crearas un nuevo método getSalary. No es como que tú estuvieras reescribiendo el método getSalary anterior. Es simplemente la creación de otro método que pasa y resulta que por casualidad se llama getSalary también, pero resulta que en este caso no estás reescribiendo código. Lo que estás haciendo es simplemente crear otro método que tiene el mismo nombre, y esto no tiene ningún choque, ningún problema, porque acá, en este contexto, no puedes acceder a este método getSalary acá. Por lo tanto, están en contextos completamente distintos. Cuéntame. ¿Y si ese fuera público? Si este fuera público, ¿cuál? ¿El de abajo? No, ese mismo, el de empleado. El de empleado, si este fuera público... Entonces el manager ahí sí podría acceder, ¿cierto? Si este es público, no hay ningún problema en que ahí estaría redefiniéndolo. Pero ahí lo redefine como privado, entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Lo tira de error?
Claro, a ver, esto no sé si tira error de compilación. Claro, dice que estás tratando, ya, comprendo lo que dice acá. Lo que pasa es que estás tratando de redefinir un método. Acá sí, lo que estarías tratando de hacer es redefinir el método, pero te está diciendo que tú acá ya lo definiste como público, por lo tanto no le puedes en la clase derivada dar un menor acceso a ese método. O sea, si esto es público, el acceso en la clase derivada debería ser público o mayor, pero bueno, público es el mayor grado de acceso. Entonces, esto tiene sentido cuando, como, por ejemplo, pones acá protected, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si ahí acá le pones público, esto debería compilar sin problema. ¿Sí? Perfecto. Y en caso No sé. de static, sería Sí. algo parecido, ¿no? Si es static, no. Static lo que hace es simplemente indicarte que ese método se puede acceder sin que haya una instancia de clase. Eso es todo lo que hace. Ah, perfecto. ¿Ya? Así que no tiene que ver ni con herencia ni con nada. Tú puedes crear los métodos static como, independiente de que haya herencia o no. Así que no debería haber problema con eso. Profe, Cuéntame. al principio cuando empezamos a ver esto y cambió, o sea, puso el final, al final, ¿cuál era el error que tiraba? ¿O no tiraba error y se podía A ver, solamente utilizar no el sé. creador? Es que no sé si se ve en la terminal cuando estaba compilando, ¿se ha visto? Sí, sí se Sí, sí ve. se ve. Ya que en la otra clase no se vio bien. Acá era, ¿cuándo fue que tiré el final? Creo que fue, este. Que final, recuerda, como vimos en las clases anteriores, que es para indicar constantes. Pero también no solo sirve para variables, sino que también para métodos. Entonces tú cuando dices que un método es final, es que ese método no puede ser reescrito ni modificado. Por lo tanto, el error que te tira acá es que estás tratando de reescribir un método que está definido como final. Por lo tanto, no puedes reescribirlo. ¿Sí? Ah, ya, no, es que era para ver eso, porque si es que tiraba error y no se podía hacer, entonces se tendría que eliminar ese método fine, o sea, el método... Tendrías que no definirlo como final o no reescribirlo. Ahí la Ah, ya. elección depende del problema que estés desarrollando. Súper. Perfecto. Y lo último que quiero detallar de acá es, como dice acá, y ya lo habíamos comentado, el ligado dinámico es más lento que el estático, por lo tanto esto va a implicar un poco más de tiempo de ejecución. Cuando uno habla de más tiempo de ejecución, por lo general, con los procesadores actuales, la verdad que es súper difícil que tú crees un código en donde el ligado dinámico sea un tema importante en cómo está en el rendimiento de tu programa. Así que de todas maneras es bueno tenerlo en cuenta, porque podría eventualmente ser un problema si es que de verdad haces mucho ligado dinámico en un programa que es muy grande, pero por lo general para la mayoría de los proyectos esto no debería ser un problema mayúsculo, ¿ya? Entonces, la clase anterior nosotros dijimos algo que era cuando nosotros redefinimos el método, nosotros tenemos que indicar que el método de la clase hija tenga la misma firma, ¿cierto?, que el método de la clase base. Es decir, si tú tienes un método que se llama getSalary sin entradas y con salida flotante o double, por ejemplo, en la clase empleado, en el método manager, tú deberías tener un método que se llame getSalary, por supuesto, si quieres redefinirlo, si no, no. getSalary, que también sea sin entradas y que la salida sea double también. Y esto es parcialmente cierto. ¿En qué sentido? Si yo tengo, por ejemplo, un método como el que sale acá, definido en la clase empleado, que se llama getColleague, que lo que hace es retornarme un colega, ¿ok? Lo que me retornaría esto, en esta definición en particular, sería un empleado. Ese es el retorno. No tiene entradas, pero retorna un empleado. En la clase manager, no hay ningún problema que la redefinición retorne
un manager, porque un manager también es un empleado. Entonces, por supuesto, en este caso particular, yo puedo cambiar el retorno del método que estoy redefiniendo, porque hay herencia, hay una relación de herencia entre lo que retorna la clase base y la clase derivada. ¿Se entiende? Entonces, sí, efectivamente, la firma tiene que ser la misma, pero puede haber esta pequeña variación porque tiene sentido. Si yo retorno un colega de tipo manager, los managers también son empleados, por lo tanto, tiene sentido. Y por eso es una redefinición válida. ¿Ok? Hasta acá, dudas. ¿Qué tal vamos? ¿Vamos bien? Como avión, dicen por acá. Súper, súper, genial. Entonces, continuamos. Me parece que en la clase anterior me habían hecho la pregunta de ¿qué pasa si yo finalmente, a pesar de que estoy usando una referencia en la clase base, quiero utilizar el objeto de la clase derivada con todos sus métodos y todos sus atributos? Y yo algo había adelantado, que lo que hay que hacer en ese caso, de la misma manera que cuando tú tienes, por ejemplo, un entero y lo quieres usar como flotante, con todos los métodos y atributos de un flotante, lo que debería haber es un cambio de tipo, ¿cierto? Es pasar el entero a flotante. ¿Sí? Y este proceso se llama casteo. Por supuesto, esto que pasa en Java de manera automática para los enteros con los flotantes, tienes que hacerlo de manera manual cuando estamos hablando de clases y objetos. Por lo tanto, la idea es la siguiente. Tenemos, por ejemplo, un objeto, o sea, una referencia P de la clase padre asignada a un nuevo objeto de una cierta clase hija, ¿ok? Que es el caso que hemos estado viendo hasta el momento. ¿Podemos acceder a un método definido solo en una clase derivada con una referencia de la clase base como el que tenemos acá? Y la respuesta es no directamente. Lo que tenemos que hacer es este proceso de casteo. Entonces vamos a ver cómo se realizaría en el ejemplo que hemos estado viendo de manager y empleado. Tenemos esta situación, que es una referencia empleado asignada a un objeto de tipo manager. Con la referencia E, solo podemos acceder a los métodos presentes. Esto está mal escrito. Presentes solo. No podemos, ahí está. No podemos acceder a los métodos presentes solo en manager. ¿Ok? Solo podemos acceder a los métodos y atributos que estén presentes en empleado. Por lo tanto, si queremos acceder a los métodos y atributos presentes solo en manager, lo que tenemos que hacer es tomar la referencia, castearla, cambiarle el tipo y pasársela a una nueva referencia del tipo que corresponde. Esto es lo que está ocurriendo acá. Entonces lo que estamos haciendo acá es, creamos una referencia M de tipo manager y la asignamos a algo. ¿A qué algo la vamos a asignar? A la referencia E, pero la referencia E es de tipo empleado. Por lo tanto, forzamos a que se cambie a tipo manager y luego la asignamos a M. Y ahora sí, con la referencia M podemos invocar los métodos presentes solo en manager. ¿Ok? Acá Tamara pregunta, ¿eran mismas entradas y mismo retorno o solo retorno? Las entradas sí o sí, creo que estaba hablando de esta parte, de la parte anterior, ¿cierto? Las entradas del método sí o sí tienen que ser las mismas, siempre. Pero el retorno puede tener esta pequeña variación. Ojo, yo no puedo poner acá un método que se llama getColleague que reescriba la clase base y que devuelva un string, por ejemplo. No se puede. Pero sí puedo retornar un objeto que sea de la clase derivada a lo que retornaba el otro método. Eso sí se puede hacer. ¿Ya? Súper. ¿Hay alguna duda hasta acá? Entonces, podemos tener, por un lado, referencias
de varios tipos distintos que apunten a distintas cosas y que sean igualmente compatibles. Como por ejemplo acá tenemos, por ejemplo, una referencia manager que apunta a un objeto manager y una referencia empleado que apunta a un objeto manager. Entonces podemos tener varias combinaciones de tipos de referencia que apuntan a distintos objetos. Una de las preguntas que uno se podría hacer es, ¿esta referencia a qué cosa está apuntando? ¿Ok? Entonces, en este caso, la referencia empleado está apuntando a un objeto, a una instancia de clase de tipo manager. Y este de acá está apuntando, por supuesto, también a una instancia de clase de tipo manager. Entonces podemos preguntarnos si lo que estamos apuntando, ¿de qué tipo es? Para hacer ciertas cosas. Si es de este tipo, hago este tipo de cosas acá. Si no es de este tipo, hago otro tipo de cosas, otro tipo de instrucciones. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos que es una referencia a una instancia de manager? Y eso lo podemos consultar, preguntar, utilizando un operador que hay en Java, que es el operador instance_of. ¿Cómo funciona esto? Preguntamos, ¿la referencia E está apuntando a una instancia de manager? Si la respuesta es sí, porque estamos dentro de un if en este caso, corro ciertas instrucciones. Si la respuesta es no, no correré otras instrucciones o simplemente me saltaré ese bloque de código. En este caso, la referencia E es de tipo empleado, pero apunta a una instancia de manager. Por lo tanto, en este caso, E, como apunta a una instancia de manager, sí va a entrar al if. ¿Ok? Porque está apuntando a una instancia de manager. Pero como no estamos seguros, nosotros podemos tener distintas instancias que podemos preguntar acá. Podemos preguntar si E es una instancia de manager, si M es una instancia de manager, etc. Podemos preguntar por distintas variables y no sabemos si esas referencias fueron creadas de la clase base o de la clase derivada. Como no lo sabemos, una vez que consultamos esto, que lo que estamos apuntando es de tipo manager, para asegurarnos de que lo estemos utilizando bien, hacemos en la siguiente línea un casteo de esta manera, independiente que la referencia sea de tipo empleado o de tipo manager, nos aseguramos que ahora estemos trabajando con una referencia de tipo manager y a partir de acá podemos utilizarlo como un manager común. ¿Ok? Como dice acá, así nos aseguramos que E es una referencia a un manager. Si E no fuera un manager y simplemente asignamos esto, el compilador aceptará las invocaciones a setBonus o a todo aquello que esté definido, pero en tiempo de ejecución tendremos un error. ¿Ok? Es como una doble confirmación, como dice Francisco. Exactamente. ¿Sí? ¿Profe? ¿Hasta acá dudas? Cuéntame. Sí, yo tengo una referencia de empleado que apunta a manager cuando lo creo. Al final, por ejemplo, solo tendría los tres accesos que se tenían y Sí. la parte del bono quedaría igual en memoria como almacenado ahí como para que pueda acceder. Claro. Es que eso Claro. me confunde porque como Sí. que si se crea un empleado que apunta a manager, igual como que se perdería el bono o quedaría... No, simplemente no puedes acceder al bono. Eso es todo lo que ocurre. Con la referencia E no puedes acceder al bono. Solo eso. Pero está en memoria. O sea, ¿Sí? al momento de crearlo se crea inmediatamente aunque Sí. no pueda acceder a él. Claro, claro. Sí, porque la referencia es una forma de acceder al objeto que está en memoria. Y como vimos recién, incluso con esa referencia puedes finalmente castearla y pasarla a una referencia que sí tenga acceso. Pero el objeto siempre va a ser el mismo. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Súper. ¿Profe? Cuéntame. Ese error que aparece en la slide anterior, ¿a qué se dice el compilador aceptará las invocaciones? Pero si ya lo casteamos, debería poder ejecutar el método, ¿no?
Este de acá. Sí. ¿El error? Sí, sí, es que no entendí. Se supone que si ya lo casteamos debería poder usar el método de manager, set bonus. A ver, espérate. Lo que pasa es que si E no... A ver, lo que pasa es que si, por ejemplo, E estuviera apuntando a un objeto de tipo empleado, esto en tiempo de compilación, perdón, no te va a tirar problemas. Pero después cuando trates de acceder a esto, vas a tener un error porque estaba apuntando a un objeto de tipo empleado. Por eso es tan importante preguntar si lo que estabas apuntando era un manager o no. Ah, es si no el error sería si no hiciéramos esa doble confirmación. Exactamente. Ah, ya. Sí. Súper. Gracias, profe. Gracias a ti por la pregunta. Ok, entonces ya vimos que cuando tenemos una clase base que tenga un cierto método, podemos ese método redefinirlo en la clase derivada, simplemente cambiar el comportamiento interno de ese método. Pero puede haber algunos casos en donde el método no tenga sentido en la clase base. Entonces, como dice acá, un ejemplo típico es, si nosotros creamos la clase forma como clase base, y luego de esta clase base, la clase forma, creamos las clases derivadas, un triángulo, un círculo, un cuadrado, un octágono, qué sé yo, cualquier tipo de forma posible. ¿Sí? Por supuesto, para cada una de las formas yo podría calcular el área. Por lo tanto, suena como una buena idea que en la clase base exista un método que se llama obtener el área, getArea. Pero no es lo mismo calcular el área de un círculo, el área de un triángulo, el área de un rectángulo, el área de un octágono. Por lo tanto, ¿qué es lo que se hace en este caso? En la clase base defino el método getArea, pero no lo implemento. Y escribo de tal manera que sí o sí cada una de las clases derivadas tengan que redefinir el método. Por lo tanto, cuando yo cree la clase círculo, como tengo que heredar de la clase forma, estoy obligado a redefinir el método getArea según el cálculo del área de un círculo. Cuando defina la clase triángulo, voy a estar obligado por la herencia de la clase forma a redefinir el método getArea en función al cálculo del área de un triángulo. Y así para cada una de las distintas formas que puede haber. ¿Ok? ¿Profe? Cuéntame. ¿Y qué ventaja nos da eso sobre que es simplemente definir el getArea en cada clase? O sea, subclase. Lo que te acabo de decir es el hecho de que tú defines la clase base, que tengas un método getArea, obligas a cualquier persona que quiera extender las funcionalidades de forma, tiene que estar obligadamente el método getArea definido. Ya. Ahora sí. Súper. Perfecto. Y esto es lo que uno llama, cuando tú tienes un método definido pero no implementado, es lo que se llama un método abstracto. Y un método abstracto es lo que conlleva una clase abstracta. ¿Ya? Una clase abstracta es toda clase que tiene al menos un método que no está definido, perdón, que no está implementado. ¿Ok? ¿A qué nos conlleva esto? Que si nosotros definimos una clase como abstracta, como tiene al menos un método que no está definido, nosotros no podemos crear instancias, no podemos crear objetos de esa clase. Vamos a ver un ejemplo de esto y con eso vamos a terminar. Primero está la sintaxis. Tienes que definir la clase como abstracta, agregando la declaración de abstract, y luego el método que tú solamente quieres definir, pero no implementar, lo escribes como abstracto. Agregas la declaración como abstracto. Entonces, esta clase de acá es una clase abstracta. Si tú heredas de esta clase, de la clase forma, la clase derivada está obligada
a redefinir el método getArea. ¿Ok? Ahora, veo a alguien con la mano levantada. Vicente, cuéntame. Hola, profe. Hola. En este caso, ¿qué sentido tendría declarar el método si después es como obvio que se va a redefinir? Porque tú, por ejemplo, imagínate que creas un arreglo de formas. Entonces, tienes la clase forma y tú creas un arreglo de formas, por lo tanto, cada una de las posiciones del arreglo es una referencia a forma, y esa referencia puede apuntar a un triángulo si quiere, la otra puede apuntar a un círculo, la otra puede apuntar a un rectángulo, a lo que sea. Si tú haces un for sobre ese arreglo, llamando al método getArea, si tú no lo tienes definido en la clase base, no va a funcionar. Porque estás llamando a través de referencias de getArea. Pero resulta que tú no puedes implementar el método en la clase base, porque no tiene sentido. Va a depender de la forma cómo tú calculas el área. Por lo tanto, el método debe estar redefinido sí o sí en las clases derivadas. ¿Te fijas? Ya, Por lo sí, tanto, entiendo. ¿queda claro? Sí, Súper, entendí. Gracias, profe. súper, ya se dio la pregunta. Entonces, la sintaxis, como les dije recién, es esta de acá, en donde tú pones el modificador abstract para indicar que la clase y el método en particular son abstractos. Y vamos a terminar, por favor, déjenme terminar, si no nos vamos a tardar mucho, mostrarles el ejemplo de cómo se ve una clase abstracta en Java. Entonces, miren, esto es bien sencillo. Tenemos un ejemplo donde tenemos la clase que tiene el funcionamiento que va a la ejecución del programa que tiene el main. Tenemos una clase de tipo abstracto que se llama persona, y fíjense que esta clase puede perfectamente tener un constructor, puede tener atributos, puede tener métodos implementados, pero para que una clase sea abstracta tiene que al menos tener un método que sea abstracto. Este método se escribe de esta manera, se escribe como abstracto, creas la firma, es decir, indicas cuál debería ser la entrada y cuáles deberían ser las salidas, y el nombre. Y como no está implementado, simplemente terminas con un punto y coma. Ahora, la clase empleado extiende a persona, por lo tanto, una clase derivada de persona. La clase empleado tiene su propio constructor, sus propios métodos, que son los que aparecen acá. ¿Cuál es el que está como abstracto? La descripción. Este de acá. Entonces, fíjate que acá está redefiniendo el método getDescription de la clase base, porque no está implementado, está definido ahí. Y la clase estudiante, lo mismo, también extiende a persona, por lo tanto, tiene que redefinir el método getDescription. ¿Ok? Si nosotros... Vamos a borrar los puntos class. Vamos a compilar. Este es person.test. Algo hice acá. Porque le puse public cuando estábamos haciendo el ejemplo en su momento. Ahí sí. Y ahora ejecuto el programa y se ejecuta esto. Entonces fíjense que en la ejecución del programa acá tenemos un arreglo de personas. Y en cada posición, en la primera ponemos un nuevo empleado y en la segunda ponemos un nuevo estudiante. Y recorremos en el for y vamos llamando al método getDescription. Podemos hacer esto porque está definido como abstracto en la clase base y redefinido en cada una de las clases derivadas. Por lo tanto, en cada iteración accedemos a una referencia y se llama al método getDescription de cada uno de los objetos que hemos creado. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, y con esto termino, chicos, con esto termino, vamos a borrar la descripción acá y simplemente nos vamos a llamar a esto para que no tire error de ejecución. Quiero que tire error de compilación solamente.
Lo que hice acá fue borrar el método getDescription de la clase estudiante. Entonces vamos a ver si esto nos tira error. Person test. Y fíjense, student dice acá que no es abstracto y no sobrescribe el método getDescription. Entonces está reclamando porque sí o sí, por el hecho de extender la clase abstracta persona, tienes que sobreescribir el método getDescription. Por lo tanto, lanza error. ¿Hay alguna duda hasta acá? Y con esto terminamos la clase de hoy. No sé si hay alguna consulta hasta acá. Profe, Tengo que irme rápidamente al... Sí, dígame. En la clase hija podrías definir, por ejemplo, getDescription, lo podría poner de nuevo como abstracto, como para que... Sí, como perfectamente. para seguir la cadena hacia abajo. Sí, no hay ningún problema, pero en algún momento vas a tener que, en alguna clase tienes que implementarlo. Porque si no, acuérdate, una clase abstracta no puede tener instancias de clase. Por lo tanto, por ejemplo, de la clase, esta acá, persona, que es la abstracta, nunca vas a poder decir persona P es igual a new person. Si tú haces esto, te va a tirar error. Porque es abstracta. Por lo tanto, no puedes crear algo, piénsenlo así, no pueden crear algo concreto a partir de algo abstracto. Y un objeto es algo concreto. ¿Sí? Entonces, por eso no se puede hacer una instancia de una clase abstracta. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, chicos? Profe, ¿usar esto abstracto mejora lo que decía el tiempo de ejecución o no? No tiene absolutamente nada que ver con el tiempo de ejecución. Lo que puede mejorar es la forma de ordenación de ordenamiento, perdón, del código. ¿Ya? Como en este caso, que te fijas, pudimos crear un arreglo de personas, entonces juntábamos dos objetos que tienen definiciones distintas, como el estudiante y el empleado, los podíamos juntar todos en el mismo arreglo e ir llamando un método que era común a las dos. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra duda? Profe, es que me queda una duda. Por ejemplo, era una clase abstracta y no podía tener instancias. ¿Cómo creo una clase abstracta? O sea, ¿cómo creo un objeto de clase abstracta? No se puede. No se pueden crear objetos de clase abstracta. ¿Y cómo se utilizaría entonces? Porque acá, fíjate, vamos a compartir de nuevo acá. Acá utilizaste la clase abstracta, fíjate, creando referencias, pero nunca hiciste una instancia de clase. Fíjate, lo que estamos haciendo acá es crear un arreglo en que en cada posición tiene una referencia a persona, pero la primera referencia la apuntaste a un empleado, que es una clase derivada de persona, y la segunda referencia la dejaste apuntando a una instancia de la clase estudiante. Entonces, fíjate, tienes referencia a persona, nada te impide crear una referencia de la clase, pero la referencia tiene que apuntar a algo concreto, a un objeto. Y como no puedes crear objetos de una clase abstracta, tienes que crear objetos de la clase derivado, de las clases derivadas. ¿Sí? Ya, sí, eso. Entonces los objetos tienen que ser de las clases derivadas, pero que igual también siguen siendo abstractas, o eso no. No. En este caso, los objetos como tienen todos, fíjate, la clase abstracta es abstracta solo cuando tiene al menos un método sin definir, sin implementar, perdón. En este caso, la clase estudiante y la clase empleado, ambas tienen todos sus métodos implementados. Por lo tanto, no son abstractas. ¿Sí? Acá Benjamín pregunta, gracias por la pregunta. ¿Una clase que tenga un método abstracto tiene que ser sí o sí abstracta? Sí. Esa es la respuesta. Sí o sí tiene que ser definida como abstracta. En C++ esto se hace de manera más simplista, en el sentido de que si tú defines un método como virtual, que es la nomenclatura para definir métodos abstractos, ya sabes que la clase es abstracta. En Java tienes que poner que la clase es abstracta y que el método es abstracto, ¿ya? Cosas de Java. Solo la nomenclatura que se usa. Yo tengo una duda. ¿Sí? Cuéntame. Es que arriba en el arreglo no hizo una instancia de person. No, acá lo que estamos haciendo es
crear un arreglo de referencia. Acuérdate que está en la anotación. Un arreglo de referencia. Instancia, entonces. No es una instancia de clase, exactamente. Ok, ya. Pero, Gracias. insisto, si tú tratas de hacer acá, de hecho, lo voy a poner acá para que vean que sale error. Person P igual new person. No sé si esto tiene alguna entrada. El nombre. Ya, string, Pepe. Qué sé yo. Y tratamos de compilar esto. Compilar. Ahí está. Dice, persona es una clase abstracta, por lo tanto no puede ser instanciada, que fue justamente lo que intentamos hacer acá. ¿Ok? Gracias, profe. Gracias a ti por la pregunta. Ya, chicos, los dejo hasta acá, tengo reunión ahora de coordinación. Así que que estén muy bien y nos vemos el siguiente lunes. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias, profe. Chao, profe, Gracias a gracias. ustedes, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.